Yo quiero saber mucho más de todo esto, de la monarquía. No comprendo mucho y me encantaría, y tenemos un invitado especial, José Manuel especialista Cerda. en el tema. José Manuel Cerda, él es director del Centro de Estudios Medievales. El título es muy atractivo para hablar un poco y entender un poco, más que hablar del matrimonio mismo, entender lo que es la monarquía. Porque claro, en esta parte del mundo donde, hasta donde yo entiendo, no hay reyes, hay algunos que somos reyes en la casa, a veces. Entender lo que es la monarquía, las tradiciones, esto que hemos visto, José Manuel, que es un impacto mundial, la verdad que llama la atención y a veces cuesta entenderlo, ¿o no? Sí, yo creo que cuesta entenderlo. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado al programa, es un honor estar aquí. La verdad es que llama mucho la atención porque cuando uno conversa con la gente, lo que recibe de la monarquía son generalmente críticas. ¿Por qué hay reyes? ¿Por qué hay monarquía? Eso está pasado de moda. Y sin embargo, parece que mañana van a haber millones y millones de personas enchufadas, viendo el televisor, fascinadas, pendientes. Sí. Todo lo que está pasando aquí en Chile, que somos un país absolutamente republicano, que no hemos tenido reyes, como tú bien dices. Y sin embargo, estamos todos muy pendientes de lo que va a pasar. Produce una fascinación en la gente que la verdad es que llama la atención después de todas las críticas que reciben de que gastan mucho dinero, de que piden una vida licenciosa y que las monarquías en verdad ya no tienen mucho sentido. Gales, Escocia, las dos Irlanda e Inglaterra son los que conforman. ¿Me falta alguien? Sí, faltan algunas cosas y sobra uno. ¿Qué sobra? Pero Irlanda es una, ¿no? Irlanda es una, exactamente. Bueno. Irlanda del Norte, Escocia, Gales y luego todas las islas del Canal, que también son importantes, entre el Canal de la Mancha que separa Inglaterra y Francia. Todos esos países están bajo el prisma, la visión de la reina Isabel. Esos más las Malvinas, lamentablemente para nuestros queridos vecinos argentinos. Gibraltar, por ejemplo, también es un caso. Y luego está la mancomunidad o la Commonwealth, ¿no es cierto?, que se llama, que son todos estos países que fueron colonias británicas y que hoy día siguen como bajo un amparo simbólico, es un poco extraño, pero incluso Australia y Canadá, todavía el jefe de Estado es el rey del Reino Unido, todavía, aunque llame un poco la atención. ¿Cuál es el origen de la monarquía inglesa? El origen de la monarquía inglesa yo creo que se podría remontar a la época de Alfredo el Grande, que de hecho llama la atención porque de todos los reyes, muchos reyes que ha tenido Inglaterra, es el único que tiene este apelativo del Grande, Alfredo el Grande. Y es de la época del siglo IX, es decir, estamos hablando hace más de 1000 años. Él era conde de Wessex y después se convirtió en rey de Inglaterra, dio origen, podríamos decir, a la primera dinastía de la monarquía inglesa, que es la dinastía Wessex. Por eso que hasta el día de hoy, el hijo menor de la familia real, que en este caso es Eduardo, se le llama el conde de Wessex. Y el hijo Isabel. El hijo de Isabel. Para que nadie se confunda con Harry. Exactamente. El hijo menor de Isabel se le llama todavía el conde de Wessex. Y podría entonces remontarse a los orígenes de la monarquía a esta época donde logra este hombre unir a todos los pequeños reinos anglosajones, principalmente para defenderse de los vikingos y los ataques exteriores. ¿Y por qué se dice que Inglaterra no tiene un gobierno inglés desde hace 1000 años? Eso es tremendamente interesante y depende del punto de vista que uno tenga. Pero generalmente se dice eso porque el año 1066 termina esta dinastía de Wessex, que funda este monarca Alfredo el Grande, y termina porque Inglaterra se invadía por última vez por los normandos del norte de Francia. Invaden Inglaterra la famosa batalla de Hastings, ¿no es cierto?, el año 1066. Guillermo el Conquistador se convierte no solamente en duque de Normandía, sino que en rey de Inglaterra. Y entonces lo va a suceder la dinastía de los Plantagenet, que también son franceses, luego los Tudores, que son galeses, no son ingleses, es decir, Enrique VIII, Isabel I, y luego los Estuardos, que son escoceses. Después de eso van a haber una sucesión de dinastías alemanas. Y de hecho la dinastía actual es una dinastía se llama Windsor, pero en verdad en términos de origen es una dinastía alemana. ¿Alemana y por qué? Alemana porque a comienzos del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, no era muy popular que los reyes de Inglaterra se había enfrentado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, tuvieran un apellido alemán, una dinastía de origen alemán. Entonces, en ese caso, Jorge V sencillamente decidió cambiarse el nombre y le puso Windsor porque es un castillo emblemático de la monarquía inglesa, entonces le puso ese nombre. Pero son muy ingleses en el sentido de que hablan inglés y tienen cara de ingleses, pero en verdad el origen de la dinastía es alemán. ¿Esta dinastía Windsor va a pasar algún día para llegar a otra dinastía o ya no? Podría pasar si es que suceden los accidentes de la historia que han hecho que terminen otras dinastías, también como terminaron los Estuardos, como terminaron los Tudores, como terminaron los Plantagenet en su momento. ¿Cómo llega Isabel a ser reina? ¿Por qué?
Isabel llega a ser reina porque Eduardo VIII, en este caso, va a abdicar el trono porque se enamora de una norteamericana, Wallis Simpson, que se había divorciado 2 veces. Y a los ojos de la opinión pública esto no se veía muy bien, que un rey de Inglaterra estuviera casada con una persona divorciada 2 veces. Entonces él se ve forzado a abdicar después de 350 días más o menos en el gobierno como rey de Inglaterra. Casi un año. Y abdica en nombre de su hermano, que en este caso viene a ser Jorge VI. Entonces por eso que el hijo de Jorge VI es la reina, ¿no es cierto?, actual, y ella entonces asume el liderazgo de Inglaterra producto de la abdicación de su tío, podríamos decir. ¿Y hasta el día de hoy no se pueden casar con divorciadas? Hasta el día de hoy hay un tema complejo con respecto a eso porque la dinastía de alguna forma manifiesta públicamente a los ingleses un principio de moralidad. Además son jefes de la iglesia anglicana, son el equivalente al papa en Inglaterra. Entonces que estén casados con una divorciada implica problemas de opinión pública, muy importante. Desde el punto de sucesión, el príncipe Carlos va a terminar siendo príncipe, rey ya no. No sabemos todavía. Podría ser. Dicen que a la reina le quedan varios años de vida. Si la reina muere y el príncipe Carlos está vivo, él va a ser el futuro rey de Inglaterra. Por constitución, por principios, por leyes. Luego de Carlos, Guillermo. Vendría Guillermo, exactamente. Cuando Guillermo, supongamos, esto ya entra en el terreno de las suposiciones, si él todavía está casado con Kate Middleton, si asumiera como rey Guillermo, ¿qué sería ella? Ella vendría a ser reina, literalmente, ¿no es cierto? Pero el poder no reside en ella, la línea de sucesión no reside en ella. Y eso es importante tenerlo presente porque ella vendría a ser reina consorte, que se llama, en términos técnicos. Así como Felipe es príncipe consorte. Exactamente. El caso de Felipe se le llama el duque de Edimburgo, precisamente para demostrar que el poder no está en él, la línea de sucesión no está en él. Y por lo tanto sus parientes griegos, en este caso, no tienen ningún derecho a acceder al trono de Inglaterra, sino que la línea de sucesión va por la madre, en este caso Isabel II. Por eso que él no se le llama rey, sino que se le llama duque de Edimburgo, de alguna forma. Un poco tenga sentido. Comprendiendo un poco. Oye, o sea, Harry no tiene para cuándo. Harry muy difícil, a menos que Guillermo se meta en una gran cantidad de problemas que lo obliguen a abdicar, como fue el caso de su... ¿no es cierto?, ancestro, más que tío. Claro. Pero Harry, además que Harry, en vista de la opinión pública, se ve como una persona menos apta y menos capaz para asumir el liderazgo de... ¿Tú crees? Pero bueno, es más pequeño, todavía más comete errores. Lo que pasa es que hay una cosa muy interesante, y es que los reyes, los segundos y terceros hermanos de los sucesores al trono, tienden a no comportarse muy bien a ojos públicos porque saben que no van a ser reyes. Por eso es el rebelde. A lo malo decir rey en la casa. ¿Cómo está mi rey? Da la impresión, por lo menos a mí me da la impresión de que tienden a comportarse de esa forma precisamente porque piensan que no van a ser reyes. De hecho, uno de los casos interesantes de la historia es el de Eduardo el Confesor, San Eduardo, que es el que termina con la dinastía de Wessex hace 1000 años prácticamente, que era un tercer hermano. Sus 2 hermanos mayores mueren. Y este hombre se le llama San Eduardo y muere sin hijos porque pensaba que iba a ser monje, porque dijo, yo voy a ser monje porque mis 2 hermanos mayores, el mayor va a ser rey y si muere el mayor, el segundo va a ser rey. Entonces nunca pensó que iba a ser rey y eso significó que tenía una vida que era como más monacal que la de un soberano laico, por así decirlo. ¿Y los herederos reciben una educación especial? ¿Una preparación especial? A ver, sobre esto no hay nada absolutamente estipulado y categórico. La tradición dice que van a Eton, ¿no es cierto?, el famoso colegio de Londres donde se educa toda la nobleza importante y la gente adinerada de Inglaterra, y luego van a Oxbridge, o sea, a Oxford o Cambridge. Por ejemplo, el caso de Carlos, el príncipe Carlos de Gales, se educó en Cambridge. Pero lo interesante con respecto a Guillermo es que él ya hace un tiempo que viene rompiendo ciertos modelos, y en este caso rompió el modelo porque se fue a estudiar a la Universidad de St. Andrews, que es una universidad medieval muy antigua, pero de Escocia. Y al romper ese modelo sucedió algo muy interesante, que es ahí donde conoció precisamente a Kate. Entonces, por romper la tradición educacional, por así decirlo, los reyes, porque casi todos los reyes de Inglaterra se han educado en Oxford y Cambridge, este hombre terminó consiguiendo ¿no es cierto?, su futura esposa. José Manuel, se corre como un rumor en estos tiempos tan mediáticos, que ella podría estar embarazada. En algún momento se va a embarazar. Ese sucesor, ese chico podría ser rey. Porque el padre Guillermo, porque Harry no llega. Yo estoy seguro que Harry se va a tirar
a pasarlo bien en la vida, ¿no? Como hasta ahora. Como hasta ahora lo ha pasado muy bien. Sí. Pero el primer hijo puede ser perfectamente rey. Podría ser rey en el caso de que sea una sucesión legítima. Lo que considera la Constitución y los principios monárquicos de Inglaterra es que tiene que ser principalmente el primer hijo hombre. Eso no quiere decir que las mujeres no pueden asumir el trono. Pregunta. A ver, se casa Guillermo, ¿sí? Sí. Se casa Harry, detrásito. Aprovechar, digamos, el mismo banquetero y ahorrar dinero. Se casan los dos. Supón tú que Guillermo y Kate tienen solo hijas mujeres. Y Harry, su primer hijo, es hombre. No, debería suceder una de las mujeres. Como ha sido el caso anteriormente. Se ha dado el caso, por ejemplo, de Isabel I, sin ir más lejos, que fue una gran reina Tudor, pero que sin embargo, si uno mira la historia, se da cuenta que en el sentido más estricto de la palabra, y según los ojos de la Europa de esa época, no fue una hija legítima, porque fue hija de Ana Bolena, que fue la segunda mujer de Enrique VIII. Enrique VIII repudió a Catalina de Aragón, su mujer legítima, porque no le daba un hijo hombre, precisamente. Entonces, en Inglaterra no hay ley sálica. Eso quiere decir que las mujeres pueden acceder al trono. Y han habido casos particulares de mujeres que han accedido al trono. En Francia sí que hay ley sálica, en España no. En España tenemos reinas mujeres. Pero en el caso de Inglaterra hay que confirmar eso, digamos, que podría ser una mujer la que acceda al trono, como el caso de Isabel II, si es que Kate Middleton, ¿no es cierto?, y el príncipe tuvieran solamente hijas mujeres. Podría ser el caso. Oye, Felipe de Edimburgo, ¿por qué no fue rey? ¿O por qué no ha sido rey? ¿Por qué no lleva el título de rey el príncipe consorte? Él es hijo de un príncipe, sí, ¿no? Claro, él es de ascendencia griega, de la nobleza griega, podríamos decir, precisamente por algo que comentábamos anteriormente, porque se quiere acentuar la idea de que el poder reside en la monarca, en este caso Isabel II. La línea de sucesión va por ella, no por él. Y así como existe la figura de reina consorte, la figura de rey consorte no suena muy bien y es un poco extraño. Entonces, en el caso de Inglaterra, se le da el título de duque de Edimburgo, precisamente por la importancia que tiene Escocia en toda esta unidad británica. Tiene una importancia tal como la tiene Gales, ¿no es cierto?, el príncipe de Gales. Entonces el rey, al que deberías llamársele rey, se le llama en este caso duque de Edimburgo. Oye, ha sido muy entretenido, muy interesante, muy educativo, más aprender un poquito más de algo que todos vemos y que hablamos. Conocer parte de la historia de la monarquía inglesa ha sido muy entretenido. Muchas gracias. Muy amable, que te vaya muy bien. La página de... Ahí está, el Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Carrera. Eso, señor. Centro de Estudios. Qué interesante. Muchas gracias. Muy amable. Cualquier duda hay que Qué interesantísimo.